Damos gracias a Dios un día más, un día precioso, un día hermoso, un día agradable, un día perfecto. Amén. Dice el Señor que nuevas son sus misericordias y que cada día el Señor se levanta para bendecirnos. Aleluya. No que Dios duerma, ¿verdad? Pero qué tremendo, qué bendición que el Señor está presente en nuestras vidas. Cuando nosotros nos levantamos, el Señor ya está ahí presente. Amén. Vamos a continuar con el tema que tenemos, que es el tabernáculo que revela, que nos deja conocer lo que es el Evangelio. Sí, nosotros muchas veces tenemos un concepto muy precioso acerca del Evangelio del Reino, pero tenemos que descubrir que el Evangelio del Reino es más que salvación. Ustedes deben de conocer ya para este tiempo, después de haber avanzado un poco en las cosas de Dios, sabemos que el Evangelio del Reino no solamente es una salvación para ir a tener vida eterna, estar en los cielos, sino hay un propósito por lo cual nosotros hemos sido salvos. De otra manera, hermanos, pues cada persona que fuera salva estaría yéndose de una vez. ¿Para qué se queda más? ¿Verdad? Pero no, hay un propósito para el cual el Señor nos ha rescatado, nos ha librado. Regresando al ejemplo que hemos tenido ya por algo de tiempo con José. José fue libertado, ¿verdad? Fue libertado de estar en casa el siervo, ¿verdad? Del señor de ese lugar, en Egipto. Y bueno, fue libertado para ir a la cárcel. Fue libertado de ser esclavo, pues, para ser ahora pues un reo, está en cárcel. Pero de ahí el Señor también lo libertó para ser segundo después de Faraón. Pero cuando habló con sus hermanos, dice, es que hay un propósito. Dios permitió que ustedes hicieran esta cosa mala, pero Dios estaba conmigo. Y ahora puedo yo bendecir la casa y ninguno de ustedes va a morir. Y dice, hay un propósito. Entonces, así como hubo un propósito en la vida de José, y podemos mencionar todos los héroes de la fe de los que habla el libro de Hebreos y en sí toda la palabra, pero cada uno de nosotros tenemos un propósito. Esta es la segunda parte y vamos a ver nosotros de las partes que nosotros conocemos como el tabernáculo. Vamos a empezar por los atrios. Hay tres partes significantes o bien marcadas, que son los atrios. Dentro de los atrios encontramos nosotros lo que es la tienda, y la tienda tiene dos lugares específicos que vamos a ver más adelante, que es el lugar santo y el lugar santísimo. Hoy vamos a ver lo que son los atrios. Así que si me acompañas, vamos al Salmo 100. Vamos ahí a la escritura, vamos al Salmo 100, en el versículo 4. Ustedes pueden leer todo el Salmo porque es preciosísimo, son solamente 5 versículos, pero vamos a leer solo el 4. Dice, entrar por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Dadle gracias, bendecir su nombre. Amén. ¿Qué dice de nuevo? Entrad por sus puertas con acción de gracias. Amén. Por sus atrios con alabanza. Aleluya. Así que, como dice aquí, dadle gracias, bendecir su nombre. Vamos a tomar este momento para orar. Amén. Inclina tu rostro a donde estás. Vamos a exaltar al Señor. Espíritu Santo, pedimos que tomes este tiempo, este lugar, nuestro corazón, nuestra mente, todo, Señor, que no haya ninguna distracción, que no haya nada, Señor, que interrumpa la palabra, Señor, que tú has tenido para bien darnos a nosotros en este tiempo. Bendecimos, Padre, tu nombre y tu presencia. Espíritu Santo, abre también nuestro entendimiento a la palabra, así como has traído luz, Señor, para escribirla, ahora trae luz, Señor, para entenderla. Lo pedimos humildemente en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendecimos también los hogares de aquellos que nos ven por este medio, bendecimos su entrada, su salida, bendecimos su hogar, bendecimos su familia, bendecimos su trabajo y sobre todo bendecimos sus vidas. Aleluya. Pues bien, los atrios del tabernáculo, tú dices, bueno, ¿qué son atrios? Bueno, en muchos lugares nosotros conocemos los lugares que están abiertos fuera de la casa. Vaya, una propiedad a veces tiene marcados sus límites
Pero cuando tú quieres decir, bueno, aquí están los límites, no nada más pones una banderita, ¿verdad? ¿Qué haces? Pues lo cercas, ¿verdad? Le pones una cerca, una barda, una muralla, algo así como estaban en Jerusalén. Pues Jerusalén estaba la ciudad, pero también tenía una muralla alrededor. Entonces nosotros conocemos los muros de Jerusalén, con sus atalayas, ¿verdad? Sus torres, conocemos todo eso. Así entonces nosotros conocemos atrio. Atrio es un lugar abierto, así sencillamente la definición es un lugar abierto, un patio, ¿verdad? Un patio abierto que está cercado de alguna manera, por lo general con una barda o una cerca. En este caso, en los atrios, el Señor dijo muy claramente, dice, en medio del campamento, y fíjense bien que es preciosísimo que el Señor dice, en medio de, ¿sí? En medio del campamento, esto es decir, todas las tribus de Judá, la tribu de Rubén, la tribu de Benjamín, la tribu de Isaacar, todas las tribus estarán alrededor, pero en medio del campamento vas a poner un lugar. Y bueno, podemos ver las medidas, ¿verdad? 50 codos por 100 codos de profundidad. Dice, vas a acercarla, vas a separar este lugar, y ese va a ser el lugar de mi habitación. Yo estaré habitando en medio de mi pueblo. Y este es el lugar que nosotros tenemos, el lugar que son los atrios. O sea, es un lugar donde solamente los hombres con un propósito, no cualquiera podía entrar, a ver qué hay ahí adentro, ¿verdad? De curiosidad. No, hermano. A los atrios se entra porque tú tienes un propósito, ya sea para el servicio o para ser bendecido. En este caso, cuando tú llevas tu ofrenda para sacrificio, entonces entrabas, tenías un propósito. Amén. También este lugar tiene una puerta, debe de tener una puerta. Si no, pues, bueno, el Señor Jesucristo fue bien claro, dice, yo soy la puerta, porque los que no entran por mí son salteadores. Dice, y solamente entran para hacer daño. Entonces sí hay quienes pueden entrar, pero si no entran por la puerta son salteadores, son personas que vienen a hacer daño, ¿sí? Porque no quieren entrar por la puerta. ¿Por qué? Porque a la puerta se entra solamente aquellos que tienen un propósito para estar en los atrios. Bien. Y viendo estas cosas, yo quiero hablar un poquito de lo que es este lugar. Vamos a ir ahorita ahondando, vamos a ver algunos pasajes, pero yo quiero que veamos esto. Los atrios es la revelación de la misericordia de Dios, ¿sí? Los atrios viene a ser la revelación de la misericordia de Dios. Acuérdense que estamos viendo el evangelio del reino a través o a la luz del tabernáculo. Entonces, si nosotros entendemos el tabernáculo, los atrios del tabernáculo, nosotros vemos que nos están hablando de la revelación de la misericordia de Dios. Si tú no entras, o sea, si tú no estás ahí, tú vas a ver la misericordia de Dios o la presencia de Dios de lejos. No es lo mismo presenciar, ¿verdad? Como, por ejemplo, no sé si han ustedes oído acerca del geyser famoso que está en Yellowstone, ¿verdad? Del viejo, ¿cómo le llaman? ¿Tú te acuerdas? The Old Faithful, ¿verdad? Así se llama. Entonces ¿por qué es el Old Faithful? Bueno, porque exactamente a determinado tiempo salta el chorro de agua hirviendo, ¿verdad? Y eso es algo que lo presencia. Ahora, la mayoría de nosotros lo ha visto por televisión, pero no es lo mismo que estar allí y quizás aún, ¿verdad?, ser empapado por esa brisa que cae ahí. Algunas personas no conocen el mar, solamente han oído acerca del mar. Cuando ven el mar se quedan maravillados. Bueno, es lo mismo en la presencia de Dios. No es lo mismo que te hablen, que te dejen saber, la presencia de Dios es preciosa, a que tú experimentes la presencia de Dios. Entonces, entrar a los atrios, o sea, llegar a este lugar, te habla o nos revela a nosotros lo que es la misericordia de Dios, la obra del sacrificio de Cristo, donde encontramos nosotros que la purificación por las aguas y también encontramos el sol de justicia. Ahora, de acuerdo a Juan Gabriel, el sol sale para todos, ¿verdad?
Amén, sí, la justicia de Dios está allí, pero si tú no vas y la experimentas, si tú no vas y la entiendes, hermano, mucha gente va y ni se da cuenta que salió el sol o no está el sol, solamente si tiene calor, ¿verdad? Y, ay, que caliente está el sol. Pues el sol siempre está caliente. Somos nosotros los que sudamos, ¿no? Pero hermano, mucha gente no se apercibe de las cosas, no entiende, no conoce. La justicia de Dios está allí, pero si tú no la buscas, si tú no la entiendes, hermano, va a pasar como un día, otro día, otro día. Dice, todos los días son iguales. Amén. No todos los días son iguales. Si tú buscas al Señor, tú vas a descubrir que su misericordia, que su presencia puede estar contigo aún en tiempos difíciles, aún en tiempos de angustia, aún en tiempos de dolor. Y su sol, o sea, su luz, su presencia, su misericordia está contigo, y eso te deja saber que no es a cualquier cosa, sino es la misma presencia de Dios, pero solamente cuando tú te acercas, cuando tú estás cerca en este lugar. Amén. Ahora bien, una de las cosas que es importantísima y necesaria saber es lo que se hace ahí en ese lugar, ¿verdad? Ahí no está ni el candelabro de oro, ni el pan de la proposición, ni el altar del incienso, no está nada de eso. ¿Qué está? Encontramos dos objetos sagrados que vamos a ver más adelante, que es el altar del holocausto y la fuente de bronce. Entonces hay dos cosas que se deben o se tienen que hacer allí, pero la que nos deja saber de entrada es que venimos a hacer sacrificio. Ahora, no todos los sacrificios son de pecado, no todas las veces que llevas un animalito para sacrificio es porque has pecado. Hay sacrificios de paz, hay sacrificios de agradecimiento, hay sacrificios de voto, como hay sacrificios también por el pecado. Pero cuando es pecado, lo que se hace es que el sacerdote sujeta el animal y tú pones tu mano sobre la cabeza del animal. Y lo que está hablando esto es que tú o sea, el animal está tomando tu lugar y muere el animal por tu pecado. Tú eres, el que peca es merecedor de muerte. Ya lo sabemos nosotros, ¿sí? Pero Dios permitió que alguien muriera en tu lugar. En aquel tiempo, los animales. Ahora en este tiempo nosotros encontramos que es el Señor Jesucristo. Pero de esa misma forma en que tú pones tu mano sobre el animal para hacerte a una, porque es sustitución, ¿sí? De la misma manera nosotros tenemos que tocar la cabeza del Señor. Es necesario que nosotros toquemos la cabeza del Señor. Amén. ¿Para qué? Para que su sacrificio sea nuestro. Y eso es nuestra confesión de fe. Así que, así como en aquel tiempo se tocaba la cabeza del animal para hacer sustitución, ahora nosotros lo hacemos. La diferencia es que esto es solamente una vez. Porque el sacrificio del Señor no es como la sangre de los animales, sino es santa, es preciosa, es divina. Amén. Y su sacrificio se hizo una vez y para siempre. Por tanto, una vez nosotros tenemos que tocar, o sea, poner la mano sobre la cabeza del Señor. Y el Señor lo dice bien claro: yo soy la cabeza de la iglesia. Amén, la cabeza de mi cuerpo. ¿Ok? Bueno, en este entendimiento vamos entonces ahora nosotros a otro salmo. Vamos al Salmo 92. Ahí lo tienes ya en tu Biblia. Vamos al Salmo 92. Y vamos a entender lo que es la promesa de este lugar. Este lugar tiene una promesa. Este lugar, que son los atrios, tiene una promesa. Y nosotros lo leemos en el Salmo 92, en el versículo 12 al 15. Dice, estaba en otro lugar, aquí estamos, muy bien. El justo florecerá como la palma, crecerá como el cedro en el Líbano. Plantados en la casa del Señor, florecerán en los atrios de nuestro Dios, y aún en la vejez darán fruto, estarán vigorosos y muy verdes. ¿Para qué? Para anunciar cuán recto es el Señor, mi roca, y que no hay injusticia en él. Amén. Entonces, ¿qué encontramos aquí? Encontramos tres cosas, ¿sí? Encontramos que es un lugar para crecer, un lugar para florecer,
y un lugar para dar mucho fruto. Y esto es cuando nosotros permanecemos ahí. David, quien escribió este precioso salmo, ¿sí? David nos deja saber que es el justo, el que florece, el que crece. En este lugar nosotros vamos a descubrir que hay algo natural que viene después del nacimiento. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta que los niños crecen? Bueno, porque ya no le quedan los zapatos ni los pantalones, ¿verdad? Me decía mi hija que quería vestir a mi nieto, lo quería vestir con el mismo trajecito que lo tuvo unos meses anteriores. Dice, cuando se lo vine a poner ya le quedaba el pantalón de brincacharcos, las mangas así como hasta acá arriba. Dice, ya no le cerraba. Entonces dice, ya creció mi niño. Y ¿verdad? Entonces nosotros nos damos cuenta que hay algo natural que viene a ser, pero hermano, solamente si tú estás plantado en el lugar correcto. Si tú plantas un árbol en un lugar donde no hay agua, no va a crecer. Tienes que plantarlo donde haya agua, y si no, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que ir a regar. ¿Sí? Pero dice, si nosotros seremos, en la casa del Señor seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, ¿sí? Donde el árbol lo único que tiene que hacer es bajar más sus raíces y estar tomando agua preciosa del río, del agua de vida de Dios. Entonces el proceso natural de alguien que nace es crecimiento. Pero hermanos, muchos se quedan en el nacimiento y son bebés espirituales de por vida. Ya, ¿cuántos años llevas en el Señor? 25. Todavía chupando dedo y verdad. Bueno, lo peor sería que le cambien los pañales, imagínate. ¿Verdad? Pero así es que no me saludó el pastor, es que no me sonrió la pastora, se pasó así de largo, como que no estaba yo y ya estoy yo sentido y ya me voy a mi casa. Nada, esos son bebés. Dejemos esas cosas de babies. Hay un crecimiento natural. ¿Qué hacen los niños? Las niñas, ¿qué hacen cuando van creciendo? Yo quiero ayudar. Una de las cosas principales es yo quiero ayudar. Ya cuando son teenagers ya no. ¿Verdad? Cuando ya son adolescentes ya buscan la manera de no hacer cosas, ¿verdad? Pero cuando son niños, algo natural y precioso es ves ahí ayudando en los quehaceres de la casa, ayudándole a papi con la herramienta del carro. Es algo natural. Ellos quieren servir, entonces vas a ver algo precioso, natural en aquellos que están en el Señor, es el crecimiento. Pero no nada más eso, sino está la hermosura. Él dice, florecerán. Antes de que venga el fruto, hay un florecimiento. Las flores tienen que salir, ¿verdad? Y dar, ¿qué? Fragancia. Entonces esto habla del varón que está en nosotros, de Jesús, el varón de dolores, nuestro precioso Señor y Salvador. Él es el que emana ese perfume. Por eso muchas veces dice, wow, como que hay algo especial en ti, en tu vida. ¿Qué es? Dice, pues es el Señor que está dando su aroma, ¿verdad? Es el Señor mismo quien da su aroma, quien nos deja saber. ¿Y eso cómo sale, hermano? ¿Cómo se rompe el alabastro en nuestra vida para que el Señor pueda dar para que salga la fragancia que está en nosotros del Señor? En alabanza y en adoración. Cuando nosotros alabamos al Señor, cuando nosotros nos postramos y adoramos al Señor, se rompe eso y esa presencia del Señor, esa fragancia, ese aroma es levantado, hermano. Amén. Está en nosotros, pero es necesario que nosotros rompamos. ¿Y cómo se rompe? ¿Cómo se hace esto? En alabanza y adoración. Y esto te lleva a que te llegue a que tú después caminas. ¿Y quién de ustedes se pusieron algún tipo de perfume o loción esta mañana? Casi todos, ¿verdad? Y tienes que estártelo poniendo cada rato. ¿Por qué?
porque es para una vez casi para todo el día, ¿verdad? Ya en la noche pues ya le tienes que echar un poquito más, ¿verdad? Y dice, no, ya huele un poco, ¿verdad? ¿Por qué? Porque queremos tener un olor agradable, no un olor a cama, ¿verdad? El olor a cama pues no es muy agradable, ¿verdad? El olor a sudor tampoco, eso cuando te subes en el autobús y se sube acá el trabajador y dice, y ahí va, y tú te la estás recetando por acá, híjole, man, qué bárbaro, no. Sacas por aquí así un secreto así, ¿verdad? Bueno, porque nosotros tenemos, porque una vez, hermano, una vez el aroma está allí. Y esa es la cosa, cuando nosotros alabamos al Señor, nos levantamos en alabanza, nos levantamos con una palabra de adoración, hermano, esa es la fragancia que va a durar todo el día. Así cuando te ven tus compañeros o te ven, dice, hay algo precioso. Y sabes un secreto, hermano, te ayuda a sonreír. Te ayuda a ver las cosas, dice, de una manera más preciosa. Pero no es todo, lo más tremendo es que el crecimiento y el florecimiento, o sea, esta fragancia te lleva a ti a dar fruto. ¿Y para qué damos fruto, hermano? Ningún árbol come su propio fruto, ¿sabes? Exactamente, para que otros vengan y tomen de ti. Amén. El fruto que nosotros tenemos, dice, el cual estará aún en la vejez, como dice aquí el Salmo, aún en la vejez. ¿Y esto es qué? Nuestro testimonio, nuestra generosidad, nuestra dadivosidad, todo aquello que nos caracteriza, la amabilidad, todas estas cosas, es el fruto que está allí. Un árbol frutal suelta su fruto, ¿verdad? Y en la palabra nosotros vemos que el Señor nos da a nosotros a dar fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Entonces, y esto solamente, hermano, todavía no entramos a la tienda, pero solamente entrar a los atrios, solamente entrar a este lugar donde David decía, me es mejor, perdón, estar un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Perdón. Es algo deseable, ¿sí? Es algo que debemos nosotros anhelar. Bien, entrando ahí a este lugar, entrando a lo que es los atrios, nosotros nos encontramos, como ya dijimos, con varias cosas allí. Algunas son tangibles, o sea, son obvias, y otras no tanto. Las cosas que son obvias son la puerta o el velo de entrada, el altar del holocausto, que es de bronce, y la fuente o la pila de agua, que es también de bronce, ¿sí? Y estos son los que vemos nosotros allí. Este es el encuentro con el Hijo. El Señor son 3 personas, ¿verdad? Dios son 3 personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este es nuestro primer encuentro, nuestra primera contacto directo con Dios viene a ser con el Hijo, donde encontramos nosotros la misericordia, el perdón, nosotros encontramos el acercarnos, ¿verdad?, a una manera de conocer a Dios que no era fácil de conocer, porque Dios se conocía como el Dios justo, todopoderoso, el Dios santo, Dios que no te acerques, ¿verdad?, pero que está allí, está a favor tuyo, pero cuidado. Y amén. Ahora Jesús se presenta con nosotros y dice, podés venir a mí. Fíjate que que Dios escogió la forma más adecuada para tener ese encuentro con su pueblo, y es a través del Hijo. Para conocer al Padre, el Padre no se dio a conocer a sí mismo, sino se dio a conocer por el Hijo. ¿Sí? Si tú quieres, por eso cuando le preguntó a sus discípulos, solamente muéstranos al Padre, dice, he estado contigo todo este tiempo. Y todavía no te das cuenta que si me conoces a mí, Hijo, conoces al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Amén. Entonces, el Señor, cuando nosotros nos presentamos ante Él,
En este lugar, que es el lugar inicial, que son los atrios, nosotros descubrimos eso. Esos ojos de misericordia del Señor, esa compasión que solamente Él podía tener, eso que no se había dado porque nosotros habíamos conocido a través de la ley de Moisés, que el que peca muere, o el que peca tiene una consecuencia. Por eso cuando le trajeron la mujer que había sido sorprendida en adulterio, ellos esperaban que Jesús lo apedreara, que fuera el cumplidor de la ley. Pero no conocían que el cumplidor de la ley también podía tener la misericordia. Y esa misericordia no está tangible, está allí en la ley, pero no es tangible, no se deja conocer. Pero Jesús vino a darla a conocer, dijo, Dios es mayor que la ley. La ley es buena y es preciosa, pero Dios es mayor que la ley. Ya lo dijimos anteriormente, en este libro está la palabra de Dios y amén, pero no es toda la palabra de Dios, hay mucho más. De esa misma forma, la ley no puede contener todo lo que es Dios. Nos habla de Dios, de su justicia, de su santidad, pero su misericordia se viene a mostrar en el Hijo. El Hijo viene a dejarnos a nosotros conocer la misericordia del Señor. Entonces, vamos a encontrar nosotros la puerta, y ahorita vamos a hablar de cada uno de estos, pero nosotros vemos el velo o la puerta de entrada, vemos el altar del holocausto. ¿Qué es el altar del holocausto? Bueno, es un lugar donde se quemaban o se asaban, mayormente se asaban, en algunas ocasiones se quemaba, o sea, se asaba hasta quemarse, hasta que quedara ceniza, el sacrificio de los animales, fueran tórtolas o fueran machos cabríos o fueran becerros, todo esto se ponía allí en el altar y por supuesto tenía fuego, ¿sí? Y no se podía dejar sin tener fuego, tenía que estar ardiendo constantemente. La última cosa que nosotros encontramos allí es el lavatorio o la fuente de bronce, ¿sí? La cual contenía agua, y el agua es para lavar. ¿Ok? Ahorita, de nuevo, vamos a hablar un poquito de ahí. Pero lo que no se dice, pero está allí presente en los atrios, son estas cosas. La primera es el sol de justicia. No que el sol no esté allí, sino que es el entendimiento de la justicia de Dios. Amén. O sea, vamos a entenderlo. Muchas veces hay esta pregunta, y es una pregunta que yo he oído muchas veces en gente que no conoce a Dios. Dice, ¿por qué Dios permite que los niños mueran? ¿O por qué Dios permite que haya guerras? ¿O por qué Dios permite que estalle la bomba nuclear? ¿O por qué Dios permite que haya cáncer? No es la voluntad de Dios. Esa es la consecuencia del pecado del hombre. La justicia de Dios está allí, pero una persona que no conoce a Dios, la justicia de Dios está ahí presente, pero no la entiende. Pero cuando entras a los atrios, esa justicia de Dios ya ahora se entiende. Ahora tú, al conocer a Dios, ahora conoces. Y es el mismo sol que está sobre justos e injustos, sobre justos y pecadores, pero ahora hay un entendimiento de la justicia de Dios. ¿Y cuál es el entendimiento de la justicia de Dios? El altar del holocausto, el cual dice que así como hay una consecuencia para el pecado, que es muerte, así también a través del sacrificio hay una redención. Ahora, el mundo, o sea, la gente que no conoce a Dios, sabe de las consecuencias del pecado y sabe que la justicia de Dios está cayendo y estas cosas están en acción, porque no conoce que hay una solución. Y esa solución es el sacrificio, que nosotros conocemos que es el sacrificio de Cristo. Entonces sí hay una solución, pero el mundo no la conoce, porque no ha entrado a los atrios. Entonces, entrar a los atrios no es que el sol de justicia no esté allí, ahí está para todos, pero ahora se entiende la justicia de Dios. Amén. Y vamos a descubrir nosotros, porque los objetos sagrados que están ahí son de bronce, y vamos a llegar ahí en un momento. ¿Qué otra cosa nosotros encontramos ahí que está presente pero no se habla? Es que es la inclusión de los siervos que tienen un propósito. Amén. Tú puedes ser un siervo, pero si tú no entras a la presencia de Dios, o sea, si tú no entras al lugar del propósito, aunque tú tengas un propósito, te quedas sin función de tu propósito. Amén. O sea, no es lo mismo que venga un profeta y
extienda sus manos y diga: el Señor tiene un propósito tremendo, poderoso sobre tu vida, vas a hacer... Pero tú nunca te acercas allí, pues vas a ser una persona que tiene un propósito, pero nunca va a funcionar. ¿Por qué? Porque no hay un entendimiento del mismo. Si tú no te acercas a donde está el Señor, todos los niños cuando están en la escuela, lo digo porque yo fui niño, ¿verdad? Y el maestro en alguna ocasión preguntó: ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Verdad? ¿Qué querían ser ustedes cuando eran grandes? Quizás no lo mismo que estás haciendo hoy. Bueno, yo nunca dije que yo quería estar en un banco. No, lo que yo quería hacer era manejar el camión de basura, el camión de bomberos. Lo que yo quería hacer era ser un policía, no de los que están disfrazados, o sea, de incógnito, no, de los que llevan la placa y la pistola. Yo quería ser astronauta, no sé qué tantas cosas había. Pero hermano, si tú no te metes a estudiar, a trabajar, a prepararte, pues nunca vas a ser doctor, ingeniero, arquitecto, nada. No que sea nada malo voltear hamburguesas en la tienda, hermano, pero yo no creo que nadie haya querido desear llegar a eso. Quizás la vida y las consecuencias o la falta de estudios o alguna cosa te lleva a hacer eso. Gloria a Dios por lo que voltean hamburguesas. Si no, no comeríamos hamburguesas, hermano. ¿Verdad? Pero hay algo más. Quizás son volteadores de hamburguesas, pero ese no es el propósito de su vida. Su vida es ser mamá o ser papá. Y ese trabajo les da el propósito de su vida, es ser un buen padre, una buena madre. Voltear hamburguesas o escarbar agujeros o lo que sea, no es lo importante. Y vamos nosotros a descubrir que en el Señor no necesariamente las cosas son como nosotros nos las imaginamos, sino que el Señor te dice: sé siervo en lo poco y serás bendecido en lo mucho. Hay muchas cosas en esto, ¿sí? Pero este es el lugar donde entran los siervos que tienen un propósito. Es la inclusión, o sea, donde los siervos ahora son incluidos en el propósito de Dios, ¿sí? Ya tienes el llamado, pero dice en la Escritura que muchos son, ¿qué? Llamados, ¿pero qué? Pocos son escogidos. ¿Por qué? Porque no entran al lugar donde está la selección. Así de sencillo. ¿Qué otra cosa encontramos ahí? Es donde se recibe el perdón de redención y es donde está también la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¡Wow! Todas estas cosas están en este lugarcito y todavía no entramos a la tienda. Y ya hemos encontrado el propósito de la justicia de Dios, ya hemos encontrado nosotros la revelación del perdón de redención, la paz que sobrepasa el entendimiento y todas estas cosas que están allí. Ahora vamos a entrar en las tres partes esenciales y vamos a comenzar con la puerta. Amén. La puerta. Juan 10, 7 al 10 nos deja saber en las mismas palabras de Jesús que Él es la puerta. Amén. Entonces vamos ahí a la Escritura, capítulo 10 del libro de Juan, y vamos nosotros al versículo 7. Entonces Jesús les dijo de nuevo: en verdad os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, y si alguno entra por mí, será salvo, entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces, hermano, una de las cosas principales es que el Señor es la puerta, ¿sí? El lugar de entrada. Lo primero que debes de hacer tú es entrar. Hermano, hay muchas personas que dicen: ay, yo quisiera ser salvo, yo quisiera tener la misericordia, la paz de Jesucristo. Pues entra, haz tu confesión de fe, entra y pon tu mano en la cabeza del Señor para recibir su redención. Ay, no, es que no sé si es el tiempo, no sé si es el lugar, no sé si estoy listo. Hermano, dice en la Escritura: ven como estás. Me encanta mucho ese canto, y creo que es en inglés, Come as you are. Ven como tú estás.
No esperes lavarte, no esperes vestirte, no esperes adornarte, no esperes echarte perfume, no hagas nada, ven como estás. No salgas igual, pero ven como estás. Y deja que el Señor sea quien tome esa cosa. Y así como el padre abrazó al hijo que venía de cuidar marranos, ¿sí? Lo abrazó con todo y su apeste, y lo amó y lo besó, pero no lo dejó así, sino que dijo a sus siervos: quítenle esas vestiduras inmundas y vístanlo bien. Primero me lo bañan. Ahora no dice así, ¿verdad? Pero primero tienen que bañar. Me le restriegan atrás de las orejas y, ¿verdad?, que quede entre los dedos de los pies también, que quede bien limpiecito. Me le cortan las uñas, ¿verdad? Y que quede hasta el ombligo. Tienen que sacarle la pelusa que está por ahí. Todo me lo bañan bien, y me lo visten, ahora sí, vestido de gala, me lo perfuman y le puso entonces ahora su anillo, ¿verdad? Le puso un anillo que dice: ahora es hijo de la casa. Pero hermano, si tú te quedas con el deseo, si tú eres como el hijo pródigo que está cuidando marranos y dice: en la casa de mi padre hay muchas moradas y ahí nadie se queda con hambre, todos están bien, pero nunca sales de cuidar marranos, hermano, entonces todo se va a quedar en un deseo. Hay que tener el deseo de ir. El Padre está con los brazos abiertos, pero si tú no vas, te vas a quedar con el sueño. El sueño de estar con Dios, de estar en la casa del Señor. Entonces, lo primero que se hace es entrar, pero para entrar es necesario tener el deseo de entrar. Parece algo muy obvio. Pues claro, pues sí, pero hay mucha gente que no lo hace. Es tan obvio tener la salvación del Señor, pero hay mucha gente que no lo hace. Es que yo no sé si Dios me va a aceptar. Venid a mí todos los que estéis cansados y agotados. El que creyere en su nombre será salvo. El que se acercare, el que confesare. Tantas veces que lo dice el Señor, y tú todavía te preguntas si Dios te acepta. Tienes que tener un deseo de entrar, pero entonces la última parte de esto es que tienes que creerle a Jesús. Amén. ¿Cómo es que tú vas a recibir el perdón? Bueno, tú tienes un perdón. Hay un perdón que tiene tu nombre, ¿sí? Aquí dice: Jorge es perdonado. ¿De qué? De todo. Y entonces yo conozco que está ese perdón, pero yo estoy en cárcel. Están los barrotes aquí, ¿verdad? Figúrense ahí los barrotes ahí, ¿verdad? Y pues solamente hay con una básica, clac, 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 y estoy en prisión. Pero sé que hay un perdón. Pero no sé si realmente está mi nombre. Pero ahí dice que está tu nombre. Bueno, pero es que no sé si soy digno. Es que no es que seas digno o no seas digno, es que ya está ahí. Tómalo. Pues no sé, ¿sabes qué? Te quedas en prisión. O tú dices: hay un perdón en mi nombre. Y viene el carcelero y dice: sí, aquí está, estás libre. Amén. Es importante y necesario entonces no solamente desear entrar, sino es necesario creer que el Señor tiene poder para restituir tu vida, para redimirte. Amén. ¿Estamos ahí? Ahora vamos a ver el siguiente objeto sagrado. Ya vimos que el Señor Jesucristo hombre, no tiene este poder. Ahora vamos a ver su redención. ¿Por qué es de bronce? Los objetos son de bronce porque hablan de la justicia y juicio de Dios. ¿Sí? Hermano, en tu vida debe de haber un juicio. Cada día nosotros vemos juicio. Ahora, no todos los juicios son para mal. Cuando se hace el certamen de Miss Universo, que creo que ya lo quieren quitar, ¿verdad? O por ahí está la cosa. Bueno, cuando se hace el certamen, hay un juicio. Y los jueces dicen: esta es la reina. Y esta es la segunda reina, ¿verdad? No sé cómo se llama. La reina que sustituye, ¿verdad? Ya una llorando de alegría y otra llorando, pues porque no llegó. Y bueno, todo el chilladero. Todo es puro llanto, ¿verdad? O estás en un evento de box y están dos boxeadores y al final todos ahí con los ojos hinchados, ¿verdad? Sí, y el ganador es. Hay un juicio.
Entonces le levantan el guante y ya no se puede sonreír bien porque está todo hinchado, pero y gané, ¿verdad? Y vean ahí la película de Rocky, ahí lo ven. Uno de los mejores ejemplos. Anyway. Bien, hay un juicio en mi vida. Yo no puedo salvarme a mí mismo. No hay forma de que yo diga yo voy a llegar al cielo. Hermano, hay muchas escaleras. Cada religión te lleva a hacer una escalera para ir al cielo, pero todas se quedan cortas. Hasta que vino el Señor y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Tú quieres llegar al cielo, quieres llegar a ver al Padre, tienes que ir a través de mí. Amén. Yo no puedo salvarme, pero Cristo sí puede salvarme. Por eso los objetos son de bronce, porque hablan de la justicia y el juicio de Dios. Amén. Entonces vamos entendiendo, porque plata habla de redención y oro habla de divinidad, pero bronce habla de justicia y juicio. La justicia de Dios y el juicio de Dios. Y sí, hermano, la justicia de Dios vino sobre Jesucristo, y por eso Jesucristo murió por la justicia de Dios. ¿Sí? Porque hubo un juicio, porque Jesús se hizo pecado, no pecó, pero se hizo pecado. Y al hacerse pecado, la justicia de Dios, vino el juicio por la justicia de Dios y murió. Ahora, gloria a Dios, que no quedó en la tumba, sino que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre, y su gloria es sobre toda gloria. Amén. Pero nosotros vamos a ver que hay un juicio y una justicia. Y esto se representa en el bronce. Amén. Entonces, ya habiéndolo hecho esto, nosotros ahora, antes de ir a ver el altar del holocausto y la fuente de bronce, tenemos que ver que nosotros tenemos un propósito. Y ese propósito nos lo deja saber el apóstol Pedro, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10, donde dice que nosotros somos comprados, somos hechos un sacerdocio santo para el Señor. Amén. Capítulo 2 del libro de Pedro, 9 y 10. Dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, pues vosotros en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. Entonces, al recibir su sacrificio, nosotros somos hechos sacerdotes, o sea, ministros del santuario. ¿Tú sabes cómo es regresando un poquito al pensamiento anterior, donde dice que yo no me puedo salvar? Imagínate que tú estás como Pedro. Vamos a ver el tiempo en el que Pedro estaba pidiéndole a Jesús que él también caminara sobre las aguas. ¿Recuerdan ese pasaje? ¿Y qué hizo Pedro? Pues caminó sobre las aguas. Pero llegó un punto en el que se hundía, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el que se hunde? Pero ¿a quién le pide auxilio? Fíjate que no le gritó a sus compañeros. Y le dijo: vengan y échenme un salvavidas. Juan, aviéntame una tabla o algo porque me estoy hundiendo. Sino que dijo: ¿a quién le pidió? ¿Pero quién es Jesús? Yo sé que claro que es el Señor, y Jesucristo es el Hijo de Dios, pero ¿quién es el Señor? ¿Quién es a quien le pidió? Le pidió al que está sobre las aguas, al que no se hunde. Hay que entender bien nosotros la representación de los pasajes bíblicos. No es lo obvio, hermanos, sino lo que está escondido. El que se hunde es porque no puede estar sobre las aguas. ¿Y a quién tiene que pedirle ayuda? Al que está sobre las aguas, al que no se hunde. Hubiera saltado Juan y también se hubiera hundido, entonces había dos que rescatar. Y entonces Jacobo y todo lo demás también se hubieran levantado, a todos los hubiera tenido que sacar, pero no, nada más a Pedro lo sacó el Señor, porque estaba el Señor sobre las aguas. Las aguas, hermano, en este punto representan las cosas que ahogan, las cosas que te agobian, las cosas que te están impidiendo a ti vivir. Porque yo no conozco ningún ahogado que viva. ¿Verdad que no? Ya. Y se acabó, el ahogado se acabó.
ya, aunque más le piques, no hay respuesta, ¿verdad? Pero mientras se está ahogando, pues grita y pide auxilio. Y el que todo lo puede, que puede rescatar tu vida, es el Señor. Entonces, no le pidas ayuda a los que están en la barca. Pídele ayuda al que está sobre las aguas. Eso es otro sermón para otro día. Amén. Regresamos ahora a lo que es el sacerdocio santo. Somos nosotros puestos con un propósito. ¿Cuál propósito? El propósito de ministrar a Dios en su santuario. Amén. No es cualquier cosa, hermano. Dios nos ha rescatado a hacernos pueblo, pero también sacerdocio para servicio. Aleluya. Ahora bien, vamos ahora a Romanos capítulo 8. Ahora sí vamos a ver el altar del holocausto. Romanos, ¿les gusta ir paseando por la escritura? A mí me encanta. A mí me encanta. Bien, Romanos 8, versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y la muerte. Fíjate bien, no te libra del pecado, sino de la ley del pecado y la muerte, porque lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado. Como ofrenda del pecado, condenó al pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, el Señor envía al Hijo, a su Hijo, para que el pecado quede en su carne y se cumpla, como dice aquí, se cumpla la ley en esto, que alguien tiene que morir. Ese es el asunto. La ley dice, si hay pecado, alguien tiene que morir. Entonces, el Señor no pecó, pero se hizo pecado. Y al hacerse pecado, murió. Y se cumple la ley. Pero no quedó ahí las cosas, sino que ahora dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino ahora podemos andar conforme al Espíritu. Amén. Ya no es en lo que está cuatrapeado, por decirlo así, que puede estar, que no es perfecto, sino en el Espíritu, que es perfecto. Amén. Entonces la debilidad está en la carne, donde el pecado se manifiesta, pero ya fuimos librados de eso, ¿sí? Mira, si tú no eres librado, o sea, si tú no eres libre, permaneces con una cadena, o aunque tú digas que soy libre, la cadena sigue atada, el pecado sigue atado a tu vida, no hay esa libertad. Una vez que encuentras la libertad, ahora puedes andar en la libertad de vida. Por muchos años yo me soñaba que volaba, y es un sueño muy precioso porque eso quiere decir que estás buscando libertad. Pero en la mayoría de las veces me hallaba yo atado o con cables o con algo que me impedía a mí ir más arriba. Y yo descubría que había una atadura en mi vida. Ahora, yo he tenido de nuevo algunas veces esos sueños y ahora yo no veo ningún impedimento, porque la libertad ha sido dada y me ha librado de la ley, del pecado y de muerte que hay en mi vida. Por tanto, en el Espíritu yo puedo surcar los aires y el espacio, si tú quieres, todo lo que... porque estás en libertad. Pero si no hay esa libertad, hermano, por más que sueñes, vas a estar atado, por más que desees, porque la debilidad está en la carne, pero donde se manifiesta el pecado. Ahora bien, esta obra de Cristo nos liberta a nosotros del pecado, y en este lugar sucede algo bien tremendo. Este altar que estaba conformado es un cuadro, es un cuadrado, es un lugar que contiene las brasas, que tiene una rejilla arriba, y hay otros artefactos. Miren, el propósito de esta enseñanza no es ir y escudriñar cada parte de todas las cosas que están en el tabernáculo. Nos pasaríamos mucho tiempo. Pero es importante que nosotros al menos tengamos un concepto de las cosas del tabernáculo con referencia al Evangelio del Reino. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Que en este lugar se quema carne, ¿sí? También se quemaban granos y otras cosas, pero mayormente se quemaba la carne, ¿sí? Y lo más importante es que
se quema la grosura de la carne. Cuando llevaban a un sacrificio, miren, no todo el tiempo la carne se consumía hasta cenizas. Muchas veces tú llevabas una ofrenda de agradecimiento. Los sacerdotes abrían el animal, o sea, lo mataban, lo partían, lavaban sus intestinos y todo eso. Y quemaban la grosura. La grosura, nunca te llevabas tú la grosura, lo demás lo asaban. Y entonces, ¿sabes qué? Te llevabas un asado para tu casa, para comer. Sí, hermano, es que así es el Señor. Pero para el Señor es la grosura de los animales. ¿Y qué habla de la grosura? Es la fuerza, la voluntad, ¿sí? Es el poder, la gloria que hay en uno. Eso tiene que quedar en el altar del holocausto. Amén. Bien, como les digo, hay muchas cosas, pero este es el lugar de redención. Este es el lugar donde hay redención, donde nosotros encontramos que el Señor entregó su vida para que nosotros recibiéramos vida. Este es el altar del holocausto. Eso es lo que habla del perdón de Dios, de la misericordia de Dios a través del sacrificio de Cristo. Entonces el Evangelio, el tabernáculo nos revela que el sacrificio de Cristo tiene que ver con esa redención. Amén. Pero no cada vez ni cada año, sino una vez y para siempre. La última parte que encontramos nosotros es la fuente de bronce. Y esta fuente no se dan medidas. Se piensa que es una pila bastante grande, de donde se sacaba también agua para lavar, ¿sí? Para lavar. Dos cosas importantes en los sacerdotes. No es para bañar a los sacerdotes, entendamos bien, porque eso lo dijo Pedro. Cuando el Señor se puso a lavarle los pies, ¿se recuerdan ese pasaje? Que se puso el Señor a lavarle los pies a Pedro. ¿Y qué dijo Pedro? No, Señor, sino que yo te los lavo a ti. Dice, no, Pedro, si no me permites lavarte los pies, tú no puedes tener propósito conmigo. Dice, entonces báñame todo. Dice, no. Dice, ya estás limpio, ya estás limpio, pero tus pies no están limpios. Entonces, vamos entendiendo. Amén. La pila de bronce era para lavar manos y pies. ¿Ok? Que hablan de dos cosas importantísimas. ¿Qué hablan? Los pies hablan de dirección y las manos de acción. ¿Sí? Los pies hablan. Tu caminar tiene que ser lavado. Quizás tu caminar ha sido de aquí a allá, pero estás lleno de polvo. Ahora tienes que caminar en la santidad. Por eso le dijo el Señor a Moisés, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. No es tu caminar, sino ahora ya va a ser el caminar del Señor, ¿ok? La dirección del Señor. Y tus manos, donde está la acción. ¿Sí? Tú puedes tener un pensamiento, pero tus manos son las que hacen. Pero yo tengo sed, entonces mano, coge el vaso. Acción. Ahora vamos a ponerlo aquí, de nuevo. Ahora yo estoy acá. Mano, tengo sed, coge el vaso. ¿Verdad que no? Pies, caminen. Ese es el asunto, ¿sí? Entonces hay dos cosas importantes que tienen que ser lavadas en tu vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no agradan a Dios, ni tu caminar ni tu acción. Pero ahora en el Señor lo hay. Este lavatorio o este lugar nos habla a nosotros del bautismo en agua. ¿Sí? Hay tres bautismos. Bautismo en agua, bautismo en el Espíritu Santo y bautismo en fuego. Pero estamos viendo aquí nosotros el primero, que es el bautismo en agua. Ahora, ya viendo todas estas cosas, vamos a ver estos tres pasajes, ¿sí? Hebreos 10:22, y vamos a terminar ya con esto. Pero vamos a Hebreos 10:22. Donde nos habla acerca del agua que limpia nuestra conciencia, ¿sí? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura, ¿sí? Hay que limpiar el agua habla de esto, de una limpieza en nuestro corazón, y en este caso nuestra conciencia. En Ezequiel 36:25, vamos a encontrar nosotros que somos librados de dos cosas que son necesarias quitar, que es la idolatría y la religiosidad. 36:25.
Entonces os rociaré con agua limpia y quedaréis limpios de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Sí? Religiosidad e idolatría. Todas las cosas que no agradan a Dios o todas las cosas que tú tienes más importantes que Dios tienen que ser quitadas. Pero el agua va a ser esto. Y limpios también de acción. Éxodo 30, 18 al 21. Entonces regresamos al principio de la escritura. Éxodo 30. 32, 29, 30, ok. 18. Harás también una pila de bronce con su base de bronce para lavatorio, y la colocarás en la tienda de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Y con ella se lavarán las manos y los pies Aarón y sus hijos. Al entrar en la tienda de reunión se lavarán con agua para que no mueran. También cuando se acerquen al altar a ministrar para quemar una ofrenda encendida al Señor. Y se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y será estatuto perfecto para ellos, para Aarón y su descendencia por todas las generaciones. Déjame explicarte un momento y yo les digo ya, sí, es verdad, con esto voy a terminar. Este lugar de los atrios es también el lugar del crecimiento espiritual o de la estatura espiritual de un niño. Por más precioso y hermoso que es este lugar es de niños. Ahora, no estoy diciendo bebés, estoy diciendo niños, donde tú dependes completa y absolutamente de todo, y todo es Dios dame. Dame paz, dame misericordia, dame amor, dame beneficio, dame fuerza, dame trabajo, dame salud, dame, porque eso es la cosa que hace un niño. ¿Y qué requiere el niño? Obedecer, es todo lo que requiere, obedecer. No se le pide que vaya y trabaje, no se le pide que vaya y haga esto, no, simple y sencillamente obedece. Y si obedece vas a recibir las cosas que da el Padre. Así que si necesitas unos sneakers para jugar básquetbol como niño, pues le pides a tu padre. ¿Y qué haces? Si tú te has portado bien, pues vas a tener tus sneakers para jugar, punto. Amén. No te voy a decir que vaya y los fabriques. Es el lugar de niños, pero ¿qué encontramos en eso, hermano? Que es necesario que antes de que tú des el siguiente paso, que es el entrar a la tienda, y fíjate que ya no eres siervo, ni levita, porque eso es lo que eres, un levita o un siervo, si no entras como sacerdote. Al lugar de la tienda no entra nadie que no sea sacerdote. Entonces, dice Pedro que somos hechos ya sacerdocio, pero hermano, para entrar tienes que lavarte las manos y lavarte los pies. Si no, mueres. Está escrito. Entonces hay algo ahí. Entonces vamos a ver, porque nos toca la siguiente vez que vamos a ver esto, vamos a ver lo que es la obra del Espíritu Santo. Amén. Hasta ahora hemos tenido el encuentro con Dios a través del Hijo. Hemos recibido perdón, misericordia, paz, limpieza y todas estas cosas preciosas, pero hay un propósito y tenemos que seguir. El siguiente paso es entrar. Amén. Vamos a ponernos en pie. Como yo les dije, no es el propósito de esto dar un detalle súper profundo de las cosas que son el tabernáculo, pero es importante que nosotros tengamos un entendimiento. ¿Tú quieres entender el Evangelio del Reino de Dios? Como yo le pregunté a mi pastor hace muchos años, le decía, ¿cuál es el reino, el Evangelio del Reino? Y es que no hay un 1, 2, 3. Pero tú quieres conocer el Evangelio del Reino, ve al tabernáculo. Ahí está sencillísimo. Amén. Y si dices, es que no sé, bueno, ahora lo estás sabiendo. Ahora ya hemos conocido algo que es importantísimo, que es la primera parte, el encuentro con el Hijo. La siguiente encuentro que tenemos con Dios es el encuentro con el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, gracias por esta palabra. Gracias por este entendimiento. Gracias por darnos a nosotros esta palabra de vida. Sella la palabra en nuestros corazones, Señor, para que dé fruto. Bendecimos, Señor, este tiempo, bendecimos la palabra tuya y oramos de esta manera
En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios.